Bueno, amigos, miren, un tema ineludible es lo que ha ocurrido, el escándalo que se ha destapado por parte de dos funcionarias del CENIAF que denunciaron una serie de abusos sexuales, físicos, mentales, como quiera llamarles, a varios niños en los albergues que son propiedad del Estado panameño, manejados por algunas organizaciones, más que todo religiosas, entre otras, ¿no? Esto ha traído como consecuencia las reacciones de personas sonando pailas, organizándose en las calles, etcétera. Y nosotros esta mañana hemos invitado a una panameña que es la directora ejecutiva de Valórate, pero además es la coordinadora pro tempore de Aliados por la Niñez, la señora Malena Sáenz. Buen día, ¿cómo está, señora Sáenz? Bienvenida a Infoanálisis. Muchísimas gracias. Buen día para todos, todas y las personas que pues en este momento nos están escuchando. Gracias por esta invitación. No, gracias a usted por su tiempo. Es todo lo contrario. Camila. Una de las grandes falencias que se ha mencionado o que ha surgido en este debate pues, sobre los albergues es que no es un problema nuevo y que Panamá como Estado tuvo una serie de advertencias por años sobre sus debilidades muy pronunciadas en el cuidado de la niñez. Y una colega suya, Marisa Arias Taller, y otras personas han mencionado en Twitter, específicamente hablan de la falta de un sistema de garantías y protección de la niñez, o de un marco jurídico de la niñez, o una ley de la niñez. Exactamente, ¿qué implicaría eso? O sea, si nos puede entrar un poquito más en detalle, exactamente qué es esa debilidad que tiene Panamá? Correcto, muchísimas gracias. Bueno, digamos que cuando Panamá se adhiere o aprueba o asume la Convención de los Derechos del Niño como parte de la normativa de nuestro derecho, se compromete con una serie de acciones que deben ir acorde a esa Convención de los Derechos del Niño. Uno de los puntos importantes a destacar aquí es que el niño, la niña pasan de ser objeto de derecho a ser sujeto de derecho. Entonces, Panamá se compromete a trabajar en un sistema de garantías de protección. Para hacerlo como en palabras más sencillas, para que todos podamos tener acceso a esta información de una manera que sea manejable, estamos hablando, en algunos países le han llamado un código de los derechos, un código de la niñez y la adolescencia. Es una normativa, una ley marco que permite una articulación entre las distintas instituciones que están llamadas a cumplir con este rol de garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que estamos viendo en este momento es precisamente una desarticulación. Cada institución de manera aislada está tratando una situación específica de un niño, de una niña o de un adolescente. Nosotros requerimos una especie de ley marco que permita una articulación que nos lleve a nosotros a desarrollar programas, a desarrollar una política pública que le permita al Estado cumplir con este rol que tiene tan importante de garantizar. De eso se trata una ley de un sistema, es un sistema porque hay muchas instituciones, tanto de gobierno como no de gobierno, que debemos velar porque se cumplan estos derechos. De eso se trata. Y sí hemos recibido como país algunas observaciones importantes sobre esta carencia, sobre esta falencia. La niñez, para decirlo con conocimiento, porque es así, no es hoy el centro de las políticas, no es hoy el centro de las decisiones. Y esto que vemos es el resultado de 30 años de estar postergando y no haciendo visible una problemática con relación al bienestar y al desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero alguien podría preguntar que por qué se necesita esa ley para implementar. O sea, ¿el Estado no puede implementar los programas sin esa ley? O sea, claro, sí. De hecho, tenemos muchas leyes. El tema es la desarticulación.
Entonces, esto lo que va a permitir es trabajar de una manera armónica y poder articular. Si nosotros vemos el tema ahora mismo de los niños que están viviendo en esta situación de albergues, es porque hay un juzgado que de alguna manera toma la decisión de separarlo de su familia para mandarlo o para darle pues un hogar temporal, ¿verdad? Entonces, de una mano, el niño pasa o la niña pasa a otra mano. Tiene que haber un sistema articulado, tiene que haber algo que nos diga, bueno, esto va a pasar, esta es una situación temporal, luego tiene que venir la institución que va a velar porque ese niño, niña o adolescente en ese lugar donde va a estar de manera temporal reciba toda la atención que requiere. Ojo, las atenciones o las necesidades de los niños son interdependientes. Entonces, aquí entra un Ministerio de Salud, aquí entra un Ministerio de Educación, aquí entra, ¿por qué? Porque o sea, es un niño que lo vamos a separar, en este caso, puntualmente hablando de los albergues, lo vamos a separar temporalmente de su familia. El Estado debe procurar brindarle toda la atención que el niño necesita y niña, además de la reparación, porque si un niño o niña está siendo separado de su hogar, es porque ha estado viviendo una situación de vulnerabilidad, de muy alto, de mucha carga emocional. Entonces el Estado debe velar también por esa reparación inmediata para evitar consecuencias a largo plazo en la vida del adulto. Entonces, Sí, es por sí. eso tan importante trabajar y volver a traer a la palestra, ojo, Aliados por la Niñez y la Adolescencia, le presentó a todos los candidatos presidenciales de las últimas elecciones este compromiso de un sistema, de comprometerse y hablar nuevamente y traer a la mesa el proyecto de sistema de garantías. Y nosotros en el comunicado que emitimos de Aliados por la Niñez y la Adolescencia le hicimos un recorderis al presidente actual de la República sobre ese compromiso que firmó con Aliados por la Niñez y la Adolescencia, porque es necesario. De lo contrario, vamos a estar siempre reaccionando, apagando fuegos y no haciendo prevención. Ese es Es un lo tema que que nos va... Sí. nosotros en este programa hemos sido consecuentemente realistas, pero sobre todo hemos insistido sistemáticamente en la necesidad de ponerle ya un alto, porque este es un problema que viene de las últimas 3 administraciones, por supuesto que incluida esta, pero dentro de lo que se está planteando está el hecho de que primero deslindar responsabilidades de quiénes son los culpables de los hechos de lascivia, de violencia sexual o de abuso sexual o de violación carnal que se han dado y que se están denunciando por una parte, por la otra el castigo psicológico que han sufrido los niños, en la forma infrahumana en los cuales se estaban viviendo. Se habla de que les daban arroz con gorgojo y otros alimentos inapropiados, que el agua que les daban, en fin, una serie de reacciones ha generado esto, pero entre las que se menciona está la reestructuración del CENIAF. ¿Cuál es su punto de vista de esa situación, señora Sáenz? Sí, bueno, gracias. En primer lugar, hablando de deslindar responsabilidades, es una acción inmediata. Ok. 2, nosotros desde Aliados por la Niñez y la Adolescencia, desde el día 1 en que el Ministerio de Desarrollo Social emite un comunicado oficial en el que manifiesta que hay 8 albergues cerrados, luego de una serie de investigaciones, nosotros queremos saber a dónde están los niños. ¿Dónde están esos niños albergados, que estaban albergados en esos 8 centros? ¿Y qué tipo de reparación el Estado está haciendo en este momento, esta administración de gobierno actual, para resarcir o mitigar lo que bien acabas de mencionar, todas esas acciones de vulneración de derechos que ellos han vivido? O sea, son acciones contundentes que debemos de revisar ya, y nosotros, ciudadanos, debemos tener esas respuestas, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la revisión y la reestructuración de la Secretaría, obviamente si hay algo que no está funcionando bien, hay que revisarlo y hay que ver de una vez cuáles son las oportunidades de mejora y en dónde están las fallas, en dónde están esas faltas de control para nosotros poder inmediatamente
accionar y cerrar las brechas. Hay muchas brechas abiertas en este momento y eso es evidente, porque si no hay controles específicos, esto da pie y da cabida a que exista vulneración de derechos y a que se den estas situaciones lamentables y tristes en la vida de los niños, sobre todo aquellos niños que viven en situaciones de mayores privaciones, que tienen muchísimas menos oportunidades. Entonces, nosotros en el comunicado también de Aliados por la Niñez y la Adolescencia le hicimos un llamado al presidente de la República a levantar inmediatamente una mesa, una comisión de alto nivel que nos permita solucionar la situación de una vez. No podemos seguirle dando largas al asunto y que se vaya pasando la pelota de un lugar a otro. Aquí hay corresponsabilidad. Aquí todos tenemos una responsabilidad, porque los niños están bajo la tutela del Estado y ese es el primer garante de sus derechos. Entonces es obviamente hacer un inventario para empezar a cerrar brechas en el corto, mediano y largo plazo. Y es un excelente momento, porque tenemos una agenda que está permitiendo este diálogo, este debate en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto usualmente no se da en Panamá. Usualmente hay otros temas que son los que lideran la agenda pública. Entonces, hay una oportunidad de oro para trabajar en favor y en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que tienen más de 30 años esperando por leyes que garanticen sus derechos. Los 5 puntos prioritarios de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, que fueron un compromiso firmado por el señor presidente de la República, dicen claramente en trabajar en 5 direcciones específicas: salud integral, educación de calidad, crecer sin violencia, menos pobreza y leyes que garanticen sus derechos. Vamos a ampliar eso al regreso. Tengo un corte comercial, señora Sáenz, Malena Sáenz. Vamos al regreso a tocar este tema. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Licenciada Sáenz, es fama en Panamá que es muy fácil que un niño desamparado o en riesgo caiga en un albergue, pero es fama también que lo más difícil que hay es adoptar un niño. ¿Por qué no se busca una ley que prepare a los candidatos a adoptar para que el Estado los vaya conociendo como futuros padres? ¿Por qué es tan fácil que un niño en riesgo caiga en un albergue, pero es tan difícil que un aspirante a adoptar un niño pueda quedarse con el niño? Sí, aquí voy a traer la primera pregunta que hizo Camila, muy acertada, y es que hay leyes. Sin embargo, estamos trabajando de manera desarticulada. Por eso es tan importante retomar todo, hacer un compendio y poder articular para darle celeridad a algunos procesos. Si bien es cierto, la situación de los niños en los albergues es temporal, una vez que el niño llega al albergue, se complica toda su situación ahí adentro porque el sistema se hace muy lento. Nosotros ya sabemos que hay un sistema judicial lento, eso no es ninguna sorpresa para nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en algo que pueda articular y que nosotros podamos tener en poco tiempo al niño en una familia. Está la situación también, está el tema de las familias de acogida. Es decir, sí nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor si logramos tener este sistema de garantía. Nosotros queremos aprovechar este espacio también para ponernos a la orden como sociedad civil, tanto para el Ministerio de Desarrollo Social, que cuente con nosotros. En Aliados por la Niñez hay un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro que tienen especialidad técnica. El tema de niñez y adolescencia lo traigo también acá al foro. Es un tema especializado. Es un tema que requiere de personas que tengan el conocimiento académico. Se habla también de una política pública que nos permita darle sostenibilidad a las acciones, que esto no muera
de una administración de gobierno a otra, sino que sea algo sostenible y duradero para poder evaluar, monitorear y poder tener realmente acciones que nos brinden a nosotros el garantizar el desarrollo y el bienestar integral de los niños. Entonces, queremos reiterar este espacio también para ponernos a la orden, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de la CENIAF, para como bien lo dijimos en el comunicado, una mesa interinstitucional en la que podamos buscar soluciones a corto plazo, porque lo que estamos viendo ahora es indignante, es muy triste, y no podemos permitir de ninguna manera que esos niños que están allí, que como bien acaba de mencionar el señor Adames, han sido víctimas de un sinnúmero de vulneraciones, nosotros hoy no tengamos la garantía de que están recibiendo una atención especializada. Señora Sáenz, disculpe, quiero aprovechar el tiempo por lo siguiente. Mire, se está hablando, me parece interesante el hecho de que el artículo 174 del Código Penal se ha reformado, ¿ok? Las penas, etcétera, para los abusadores, para los violadores. Pero me inquieta que una diputada de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Juventud de la Asamblea Nacional dijo, y la cito, dice, los nombres de las personas que comparecieron por el caso de los albergues firmaron un acuerdo de confidencialidad por 10 años. Y dice que los nombres de algunos albergues donde se encuentran los niños, así como sus cédulas y nombres, no serán publicados. Entonces, yo me pregunto, si eso se dio, ¿por qué razón se ha buscado, digamos, nosotros enmascarar algunas responsabilidades de quienes han cometido estos abusos, señora Sáenz? Bueno, por el tema de niñez, sí es importante, y este punto es bien delicado, mantener la confidencialidad. ¿Okay? Miren, nosotros ahora mismo, la sociedad entera está mandando muchos mensajes. Todos los niños están escuchando todo este debate y todas estas noticias y todo este destape de tantas cosas. Tanto los niños que viven en sus familias como los niños que hoy están institucionalizados. Debemos ser muy cuidadosos y muy congruentes con esa información que nosotros estamos emitiendo y estamos lanzando. Porque hay una cosa, hay también un estigma y tenemos que proteger a los niños inclusive de la comunicación que nosotros estamos en este momento brindando. Sí, el tema de la confidencialidad, yo también ayer viendo las distintas declaraciones que se hacían en otros medios, se hablaba exactamente de una confidencialidad por 10 años. Hay que tener mucho cuidado de que no se filtren informaciones que se puedan prestar para el morbo, para viciar de alguna forma un expediente o viciar de alguna forma un proceso que puede tener una connotación supremamente delicada. Nosotros sabemos, y todos sabemos como adultos, que en el tema de niñez hay una cantidad de delitos de connotaciones muy delicadas, como es el tráfico, como es la trata, como es la venta. Entonces, si aquí hay situaciones, nosotros estamos viendo situaciones de maltrato, pero no sabemos qué hay más allá. Entonces, sí debemos tener mucha precaución. Ojalá sí se estén manejando estos expedientes y se estén manejando las situaciones de la manera en que se tiene que llevar, porque estamos hablando de niños y hay que proteger su identidad y hay que protegerlos de manera integral. Señora, ahora, lo menos parecido a un hogar es un albergue. ¿Ustedes son conscientes de eso? Un albergue no se parece en nada a un hogar. Sí, ahora no podemos generalizar. Importante, se ha generalizado con relación a los albergues, se ha generalizado con relación a las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs. Aquí hay albergues que están funcionando muy bien. Ejemplos de esos albergues que funcionan bien. ¿Puede darnos ejemplos? Podemos darle varios ejemplos. Tenemos unas aldeas infantiles SOS que hoy en día es un modelo y de hecho se han puesto a la orden para que el modelo que ellos están realizando pueda ser replicado por el Estado. Hay albergues
albergues que están funcionando bien, hay albergues que están cumpliendo con sus protocolos, o sea, no podemos generalizar y decir que todos los albergues. Lo que sí es importante rescatar acá, licenciado, es que la situación óptima para un niño no es vivir dentro de un albergue por 5, 6 o 7 años. Es temporal, ¿no? De ser temporal, ¿no? Temporal. Claro, exactamente. Pero hay albergues que están cumpliendo con todos sus protocolos, que están siendo fiscalizados, que están utilizando sus fondos de manera correcta. Entonces, aquí también nosotros hacemos un llamado, se habla de todos los albergues. Yo entiendo, y aquí, señora Adames, también voy a la pregunta que me hizo hace un rato, que no se dan a conocer los nombres. Nosotros también hemos querido saber, y por allí hay una lista que en redes sociales hoy y por WhatsApp hoy, ya la verdad es que casi nada está oculto, pero no sabemos por qué han cerrado esos albergues. Y nos inquieta aún más saber dónde están los niños de esos albergues. Ese es el punto, Claro, señora Sáenz. ¿dónde los han colocado? Claro. ¿Cómo accionó el Ministerio Público? ¿Cómo accionó el Tribunal de Niñez para mover de estos niños a un lugar a otro? Entonces hay varios temas delicados que nosotros requerimos información, por eso llamamos a una mesa y nos ponemos a disposición del Ministerio nuevamente de Desarrollo Social y de la CENIAF para poder manejar información de altura, porque estamos hablando de niñez. A ver, señora Sáenz, sí. Camila, ¿quiere preguntar algo a usted? No se escucha, Camila. Perdón, estaba en mute. Quería aprovechar para preguntar, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor obstáculo? O sea, si una vez más, porque parte de lo que han dicho otros expertos, es que no es la primera vez que Panamá trata de embarcar como Estado en esta legislación, que hubo un intento en el 2018 y que ya había habido un intento como en el 2009, no recuerdo en qué año era el otro. O sea, que hubo como 10 años de diferencia, 2 veces que se intentaron. Ahora que vamos por la tercera, y esperemos que la tercera sea la vencida, ¿qué se aprendió de las primeras 2 veces fallidas? ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos en ese momento y cómo podemos hacer para que en esta vuelta no ocurran? ¿Te refieres puntualmente al sistema? Cuando se intentó implementar leyes de niñez, que aparentemente hubo una que fue en el 2000, no me acuerdo en qué año, y el otro que fue en el 2018. Correcto. Las 2 veces, cuando llegaron a la asamblea, murieron. Correcto. ¿Cuál cree usted? Pero si murieron en la asamblea porque seguramente había algo más ocurriendo. Entonces, ¿cuál cree usted que fueron los obstáculos en esas 2 ocasiones y qué podría facilitar que se resuelva en esta ocasión para que tengamos un resultado? No, es interesantísimo lo que acabas de plantear y por eso lo reitero, creo que lo hablamos en el intermedio, la oportunidad, yo no le llamaría de oro, le llamaría de titanio que tenemos en este momento, porque es un tema en el que de alguna manera hemos logrado levantar una causa común país y estamos alineando a todos los actores políticos y sociales en una misma causa. Eso usualmente no se da en temas de niñez. Entonces, opino, y por eso hacemos un llamado y eso lo reiteramos, es el momento de llevar el proyecto del sistema de garantías a la Asamblea, porque habrá que debatirlo, habrá que hacerle modificaciones, habrá que hacerle aportes, probablemente sí, pero es hora ya de ir a la acción y no quedarnos únicamente. Sí hay varios proyectos ahora mismo en Asamblea sobre niñez, lo que acabamos de mencionar en el transcurso del programa. Sin embargo, esto es imperante. Panamá lo necesita y es uno de los pocos países de la región que aún no lo tiene. Y si queremos prevenir y si queremos que estas situaciones erradicarlas del todo, llevar al diálogo, llevar a la palestra, llevar a la discusión un sistema de garantías es imprescindible en este momento y ese es el llamado que hacemos y nos ponemos a la orden como sociedad civil para participar activamente de estos diálogos. Señora, algo importante, hablamos de la reforma del artículo 174 del Código Penal, pero yo le pregunto a usted directamente por su vinculación, su compromiso y del grupo que usted representa. Lo siguiente, a ver, ¿no cree usted que será conveniente ya la no prescripción de los casos de violencia, de abuso sexual a menores, que no prescriban los casos? ¿Ya es hora de eso o no todavía? Pienso que sí, estamos hablando de crímenes y de situaciones y de delitos
que tienen unas aristas muy fuertes. Entonces, creería que endurecer ese tipo de penas puede formar parte de acciones muy concretas que nos permitan a nosotros, de alguna manera, ponerle fin hasta dentro de lo que se pueda, porque digamos que siempre van a haber excepciones, pero sí pudiéramos decir que deberían ser casos que no prescriban. Si yo se lo pregunto por lo siguiente, señora Sáenz, ¿es un crimen de lesa humanidad violentar o violar Sí. sexualmente a un niño o una niña? Crimen de lesa humanidad. Eso no puede prescribir desde mi perspectiva. Yo le pregunto a usted, que está al igual que yo comprometido con ese tipo de protecciones, ¿no? Por eso le formulé la pregunta. Claro, no, y tiene toda la razón. Cuando los niños y niñas están siendo violentados, usualmente lo están haciendo desde personas muy allegadas, personas a quienes le tienen mucha confianza, hay mucho miedo, es decir, hay muchas cosas que se conjugan para que esto suceda, y hay mucho silencio entonces, y mucho temor. Y sí, no deben, estoy de acuerdo con usted. Entonces, hacer un llamado y a que esto lo podamos accionar de inmediato. Ok, vamos a un corte Una pregunta comercial, señora rapidita. Sáenz. No, al regreso, Camila. Vamos a un corte. Le voy a quitar 10 minutos más, señora Sáenz. ¿No hay ningún problema? No, ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, no se nos vaya. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Yo quisiera preguntarle a la licenciada. Nosotros yo viví la experiencia de CREA, el orgullo con que el señor Gago y otras personas vinculadas al papá de Milton Enrique y otras personas hicieron CREA. Y CREA sigue funcionando y no hay quejas de CREA. ¿Por qué ese modelo de CREA no se puede imitar? Si ya funciona y funciona bien y no hay ese miedo a que la gente le quite clientes, porque pareciera que el que entra a un albergue entra para siempre, cuando debe ser en una forma transitoria. ¿Qué nos puede decir la licenciada a ese respecto? Sí, sí, creo que la línea es por acá, de acuerdo a lo que entiendo que me está preguntando. Hay modelos que funcionan. Y las organizaciones sin fines de lucro, ONGs o sociedad civil organizada, acciona cuando el Estado, cuando falta algo. De ahí surgen las distintas necesidades. Y hay modelos que funcionan. Simple y sencillamente, muchas veces los actores sociales no son llamados a las discusiones o no son llamados a conformar y a ser parte de la solución. Eso es una evolución que debe ir llevando Panamá para construir políticas de orden público, políticas que nos permitan a nosotros dar sostenibilidad en el tiempo a programas y acciones que al final vayan en beneficio del desarrollo humano. Cuando nosotros nos ponemos a disposición es porque precisamente en territorio nosotros estamos evaluando y valorando situaciones que podemos devolverle a la administración de gobierno, una especie de retroalimentación, y decirles qué está pasando acá afuera, cuál es lo que nosotros estamos palpando para que pueda ser mejorado desde la gestión administrativa de gobierno. Y esto pasa en todo. Nosotros desde, por ejemplo, la educación, miren, nosotros estamos hablando de vulneración de derechos pero yo quisiera saber cuántos niños que están en los albergues el año pasado pudieron estudiar o pudieron completar su año escolar con el tema de la virtualidad. Probablemente muchos niños, y eso es una vulneración de derechos. Nosotros hemos querido también, desde distintas áreas, tocar ese tema tan delicado, porque hoy están saliendo a la luz pública situaciones muy duras que nos duelen como panameños, nos duelen como padres, madres, porque obviamente nos afectan como seres humanos.
Pero no son solamente esas violaciones. ¿Qué pasa con los niños que no lograron el año pasado tener una educación acorde a lo que ellos se merecen y necesitan? Porque simple y sencillamente el Estado no pudo llegar allí porque no está dentro de su radar. Dentro de su radar están otras cosas. Entonces, esta alianza entre el sector, la organización civil y la administración de gobierno es importante. Somos actores y podemos ser un eslabón muy importante para la ejecución de políticas públicas de calidad que nos permitan a nosotros como panameños ver realidades distintas. Camila. Pero para eso se necesita conocimiento, preparación, academia, y no solamente discursos en los que no vemos acciones concretas. Sí se requieren acciones concretas para poder devolverle a la ciudadanía credibilidad. Camila. Porque en este momento es lo que requerimos. Gracias. Ajá, Camila. Usted mencionaba más temprano, y me parece muy relevante, el hecho de que los únicos páramos que pasan los niños no pasan en los albergues. Hay muchísimos otros temas de niñez que son ignorados en días comunes. Yo mencionaba la semana pasada en este programa como todos los años la gente ve en los números de niñas embarazadas, por ejemplo, y no se hace nada. Aquí no existe una política de Estado para prevenir el embarazo adolescente. Si existen 1000 niñas, y son más que eso, pero si fueran 1000 niñas al año embarazadas, muchos de ellos automáticamente son producto de violación, porque esas niñas no pueden dar consentimiento. O sea, hay niñas de hasta 10 años, 11 años embarazadas, y no vemos que hay una política de persecución también de los responsables de estos embarazos y de la prevención y de la protección de estas niñas. Simplemente ellas tienen sus hijos y después ¿quién las ayuda a ellas? O sea, no hay un programa del Estado para esto. Aprovechando que estamos hablando de posibles soluciones, ¿qué es lo que ustedes consideran debe hacer el Estado en ese sentido, con ese caso en específico, como problema de la niñez? Bueno, aquí reiteramos el sistema de garantías que va a permitir articular políticas, programas, y nos va a permitir a nosotros evaluar, monitorear si las acciones que se están realizando tienen el impacto. Lo que ocurre es que mientras no exista acciones articuladas y no exista un sistema de monitoreo, de control, de medición, nosotros no vamos a saber nunca, Camila, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y si no trabajamos en base a políticas públicas, cada vez, y esto lo reitero porque es así, de una administración a otra de gobierno, están los cambios. Entonces lo que se hizo en la administración anterior no sirve para nada. Eso se engaveta porque venimos nosotros con ideas nuevas. Yo creo que aquí nadie inventa la rueda. El agua tibia ya se inventó hace mucho tiempo. Cuestión de apalancarnos y poder, y con el tema del embarazo adolescente, fíjate, esta situación que niñas en albergues, por ejemplo, que no reciben la atención integral. ¿Qué crees que puede pasar con estas chicas cuando cumplen 18 años? Probablemente, o 16 años, probablemente estamos de alguna manera reforzando la pobreza, y ojo, la pobreza vista desde las dimensiones de las distintas privaciones que vive un ser humano, porque está la pobreza por ingreso, pero está la peor, que es la pobreza por privaciones. Y es un poco lo que Camila, lo que yo sé que nos duele también desde nuestro género, ver que son mujeres que probablemente no van a lograr su desarrollo óptimo, porque pues estamos hablando de un embarazo. Yo quiero retomar el tema de los niños, ¿sabe por qué? Porque son personas vulnerables in extremis, ¿no? Pero me voy a referir yo le hablaba, vuelvo a retomar el tema del artículo 174 del Código Penal. Hay una reforma que se ha propuesto, por ejemplo, ¿no? Darle de 8 a 15 años a las personas que utilicen sus órganos genitales contra personas de uno u otro sexo con violencia, con intimidación o lo que se llama acceso carnal. Es un término, yo diría que es violentar sexualmente. Por otra parte está aplicar de 15 a 20 años por acceso carnal a menores de 14 años de edad. Que sean privados de razón
los que tienen enfermedades físicas y mentales, porque también hay muchas personas con este tipo de enfermedades, sobre todo mentales, que son aprovechados. Me enteré que hay varios niños y niñas con problemas mentales que han sido abusados. Actualmente son de 10 a 15 años. Se está pensando hacer una reforma de 15 a 20 años, pero ¿sabe qué? Entra también la intimidación a estos menores. Ok, y ellos intimidados no hablan. ¿Cómo podemos hacer para nosotros romper esas cadenas de una vez y por todas? Pero sobre todo que la justicia haga su trabajo en base a este código penal que va a ser reformado, señora Sáenz. Sí, las leyes son importantes, pero las leyes solas no cumplen sus efectos. Las leyes solas no pueden actuar. Aquí se requiere también hacer una revisión de qué está pasando en las familias, porque esto pasa desde adentro del seno de un círculo muy conocido por los niños y las niñas. Bueno, padres que abusan de los hijos, de las hijas, familias, tíos, primos, etcétera, que abusan también. Es una realidad social que nos está mordiendo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí es donde vienen los programas, y esos programas vienen de la articulación que nosotros podamos lograr desde las instituciones. Hay algo interesante también, no decir que todo lo que se ha hecho está mal también. Yo quiero rescatar de manera muy interesante la ley, por ejemplo, recién aprobada de primera infancia, protección integral de primera infancia, pero ojo, falta su reglamentación. Entonces es como, vamos a ser consecuentes, vamos a hacer todo para que podamos empezar de verdad a trabajar desde la integralidad y desde la ciencia y desde la academia, haciendo las cosas de manera contundente. Sí tenemos que trabajar desde la sociedad, tenemos que trabajar desde la educación, desde la familia, desde ese ser humano que de alguna manera tiene algún tipo de distorsión a nivel mental. Ahora, licenciada, hubo ejemplo de cosas que funcionaron en Panamá. Digamos, yo tuve la experiencia con mi hermano del Cerro Tute. Clara González de Peringer era la directora del tutelar de menores, que fue una belleza de institución. Y mi hermano, con todo que había participado en la acción del Tute, como era menor de edad, que tenía menos de 17 años, quedó en manos de... ella le quitó a mi hermano a la cárcel modelo y se lo llevó para el tutelar de menores. Y mi hermano no perdió, como era segundo puesto de la escuela, no perdió el año. Lo trasladó para el Félix Olivares y allá se graduó. Pero esa institución funcionaba, el tutelar de menores estaba a la orilla del mar y era una gran directora, Clara González pero eso se ha perdido. No hay instituciones que sean modelos y los albergues no son modelos ahora mismo. No hay un solo, pero en cambio CREA sí es un gran modelo. Yo fui con Guillermo Antonio Adames y conocimos Hogares CREA, patrocinado por el papá de Milton, por don Lázaro Gago, que había tenido una experiencia lastimosa y cogió el liderazgo de esta institución. Pero hay cosas que han funcionado y esas son, pero los actuales albergues no son ejemplos de buena ejecutoria. Tengo 2 minutos, señora Sáenz. No todos, licenciado. Quiero rescatarlo porque no podemos generalizar. Hay albergues que están haciendo un trabajo muy profesional, muy profesional, que inclusive pueden ser modelo para replicar. Así que allí sí voy a hacer, y quiero, porque hemos sido muy señalados hoy como organizaciones sin fines de lucro, como ONG, se señalan a las ONGs, y digamos que nosotros sí procuramos como ONGs serias mantener todos los estrictos controles y todas las rendiciones de cuenta que el Estado nos exige, porque sabemos que tenemos una responsabilidad. Que tenemos que irnos. Un oyente pregunta por Facebook Live, pregunta si la confidencialidad en los casos, si eso favorece al abusador o a la víctima. Rapidito. Esa es la pregunta de Edgardo. Si la confidencialidad favorece al abusador o a la víctima. Yo creo que no se trata de favorecer, se trata de proteger. Hay que pensar en protección. El niño es el centro. El niño y la niña son el centro. Entonces, cuando ponemos a los niños en el centro,
vamos a pensar en sus derechos. El abusador definitivamente tiene que recibir su castigo, pero hay un ministerio público que tiene que hacer su trabajo, y lo tiene que hacer con celeridad, y lo tiene que hacer rápido, y lo tiene que hacer bien, pero el niño sí, pensando como él en el centro, y la niña, tenemos que reiterar que deben y merecen y requieren protección de parte de todos nosotros, protección integral. Bueno. Y hay algo que nada más dejar, en el tema de desarrollo humano, que por allí vamos nosotros, cuando hablamos de políticas públicas, ¿de acuerdo? Es mientras más habilidades y capacidades nosotros logremos desarrollar en los niños, niñas, vamos a lograr tener una población con libertad de poder elegir, con libertad de tener oportunidades para poder tener un país con un crecimiento consono a lo que nosotros realmente queremos ver como panameños, un país que evoluciona. Gracias, señora Sáenz, por su participación esta mañana en Infoanálisis. Lamentablemente el tiempo está apretándonos. Muy amable, la señora Malena Sáenz es la directora ejecutiva de Valórate, pero actualmente es la coordinadora pro tempore de Aliados con la Niñez y la Juventud. Muy buen día, señora. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen buen día y seguimos conversando, que esto es Seguro. un tema que requiere... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Café Lavazza despide Infoanálisis por el día de hoy. Que tengan un buen día. Hasta mañana.